Hola, muchas gracias. Buenos días. Voy a proyectar la ponencia. Listo, ¿sí la pueden ver? Sí. Por mi parte, sí. Ok, miren, en la cámara me van a ver volteando hacia otro lado, porque aquí los voy a estar viendo en el chat y la videoconferencia. Y del otro lado tengo la exposición en pantalla completa, así es que voy a estar volteando para otro lado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a la exposición Algoritmos de Optimización aplicados a convertidores electrónicos de potencia. Mi nombre es Alejandro Lizárraga Lizárraga. Soy doctor en Ciencias en Ingeniería en Electrónica con especialidad en diseño de convertidores aplicados a sistemas fotovoltaicos. Estudié en el CENIDET, en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca, Morelos. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre los algoritmos de optimización, que fue parte de mi tesis de doctorado. Y también pues tengo unas publicaciones al respecto. Y pues bueno, también comentarles que pertenezco pues a la línea de gestión, en la línea de mecatrónica y gestión electrónica de la energía, en la maestría en ciencias aplicadas. Pues sin más preámbulos empezamos. El contenido de la presentación básicamente pues son 3 puntos principales. La verdad es un tema muy extenso, lo voy a tratar de explicar de la forma más breve y más concisa posible, no tan técnica, pero igual me pueden preguntar cualquier cosa. Trataré de aclarársela lo mejor posible. Básicamente son 3 puntos. Es una introducción a los algoritmos de optimización, lo que viene siendo otra introducción a los convertidores electrónicos de potencia y un ejemplo de aplicación de los algoritmos de optimización, ¿sí? En cuanto a la introducción, ¿qué es la optimización? La optimización, pues es en términos muy sencillos, hacer alguna cosa de la manera más eficiente posible, ¿no? Y utilizando la menor cantidad de recursos. Básicamente, en un proceso de optimización se tienen ciertas variables de diseño, se tienen unas funciones objetivo, y pues bueno, esas funciones objetivos se tratan básicamente de minimizar o maximizar, representan un problema, en general esas funciones objetivos en general representan un problema, ¿no? Y más adelante podamos ir encaminándonos poco a poco para ver el ejemplo de la aplicación. La optimización pues se utiliza en muchísimos procesos, ¿no? Es un proceso matemático, hay diferentes algoritmos. Se utiliza pues tanto en matemáticas, gestión de procesos, en economía, pero también se utilizan en ingeniería, ¿sí? Bueno, aquí en la gráfica que pueden ver del lado, bueno, a mí me parece derecho, los ejes representan las funciones objetivos y la gráfica pues son las variables en función de dichas funciones objetivos, ¿sí? A final de cuentas, estas variables pues tienden a minimizar o maximizar las funciones objetivo, ¿no? de la optimización, y vamos a ir profundizando en estas definiciones. Técnicas de optimización, pues hay muchas, ¿no? Las clásicas son las técnicas determinísticas, estocásticas, estadísticas, y hay otras técnicas modernas. Las determinísticas, por ejemplo, pues son útiles para encontrar un mínimo de una función objetivo de varias variables bajo una serie de restricciones establecidas, ya sean lineales o no lineales. En el caso de las técnicas estocásticas, pues se emplean para analizar problemas
descrito también por un conjunto de variables que son aleatorias y que, pues bueno, tienen una función de distribución de probabilidad. Las estadísticas, pues, permiten analizar los problemas con datos experimentales basados en construcción de ciertos modelos empíricos que se utilizan, pues, para obtener la representación más adecuada de una situación, ya sea física, que se quiera optimizar. Y las modernas son algoritmos más complejos y más poderosos que permiten, pues, resolver problemas que van aumentando la complejidad y con técnicas clásicas de optimización, pues a lo mejor no pueden solucionarse de una manera óptima. Entre esos casos se encuentran movimientos de masas, tendencias y problemas de ingeniería principalmente, que es por donde nos vamos a ir nosotros en esta exposición. Ahí me fui para atrás. La optimización en la ingeniería. Básicamente, optimización en ingeniería es un proceso que forma parte de la vida diaria, ¿no? La verdad, todo en ingeniería es optimizable, todo lo que sean procesos tanto de producción, entre otras cosas, ¿no? En el sentido más básico, pues la optimización en la ingeniería se puede definir como un proceso para encontrar la mejor manera de utilizar los recursos disponibles al mismo tiempo que estoy dentro de ciertas limitaciones o ciertas restricciones, ¿sí? No me puedo salir de esas limitaciones o restricciones en el algoritmo de optimización. En un proceso de optimización se pueden comprender varios pasos, más adelante lo vamos a ir detallando. Lo primero que tenemos que hacer es modelar el problema, ¿sí? Tenemos que definirlo matemáticamente, tenemos que entender bien lo que vamos a optimizar, porque si no lo entendemos, pues a lo mejor la optimización no se va a llevar a cabo con mucho éxito, ¿no? Entonces, tenemos que definir matemáticamente el sistema y dependiendo de lo que se quiere optimizar en ingeniería, pues va creciendo en cierta medida el nivel de complejidad, ¿no? Nosotros lo vamos a enfocar en el diseño de un convertidor, entonces ahí se involucran muchas variables y pues esta complejidad matemática va creciendo. En un segundo paso, pues tenemos que identificar las variables que vamos a optimizar y las condiciones que deben de satisfacer. Esas condiciones pues tienen que estar bajo ciertas limitaciones, bajo ciertas restricciones. ¿Por qué? Pues dada la naturaleza de los convertidores, por ejemplo, no pueden salirse de ciertos rangos o igual manera los semiconductores tienen que trabajar dentro de ciertos rangos y pues cualquier aplicación en ingeniería siempre debe estar acotada, ¿no? Tenemos que definir las propiedades del sistema, también buscar el estado del sistema, es decir, los valores de las variables que van a tener y cuáles van a ser los máximos y mínimos de dichas variables. Los métodos clásicos, como la programación lineal y la no lineal, pues pueden ser suficientes para resolver ciertos casos, ¿no?, de aplicaciones en sistemas electrónicos. Y como lo comentaba ahorita, ¿no?, a medida de que estas complejidades van aumentando, entonces tienen que utilizarse técnicas de optimización más complejas, ¿sí? Estas técnicas de optimización más complejas pues van superando las limitaciones de los enfoques clásicos, más allá, por ejemplo, de un lagrangiano o un método Newton-Raphson. Entonces, aquí se van a involucrar otros métodos, como los métodos metaheurísticos. Estos métodos metaheurísticos, pues ya son otras técnicas de optimización que están basadas en ciertas características relacionadas con la naturaleza, ¿no? Específicamente, pues se basan en procesos de selección natural, de adaptación social y de una evolución, por así decirlo, ¿no? Esa evolución, pues va haciéndose pues para mejor, para encontrar una mejor solución a la problemática que queremos optimizar. Entonces, los conceptos básicos de la metaheurística pues se puede describir en un nivel abstracto, desvinculado de cualquier problema específico. Entonces, esta técnica de optimización basados en la metaheurística consisten más que nada en una búsqueda de soluciones y una evolución, ¿sí? También pueden ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Se utiliza concepto específico del dominio de las formas heurísticas
es decir, un método para aumentar el conocimiento, y pues están controlados por estrategias de nivel superior. Las técnicas metaheurísticas pues están encaminadas a orientar el proceso de búsqueda, de tal manera que el espacio de búsqueda sea explorado de manera eficiente. También pues este espacio de búsqueda en los algoritmos de optimización metaheurísticos parten de una población inicial del problema. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? También pues se suelen incluir varios parámetros. Estos parámetros tienen que adecuarse al problema en cuestión y pueden incorporar mecanismos para evitar quedar atrapado en áreas confinadas del espacio de búsqueda, ¿sí? En sí, los algoritmos de optimización basados en estas técnicas hacen cierto uso de operadores que les llaman operadores genéticos, que ayudan al algoritmo a no quedarse como ciclado, como atrapado, ¿no? También pues aprovechan la experiencia obtenida de búsquedas anteriores, es decir, realizan una búsqueda, si no encuentran una solución óptima, reajustan las variables de diseño para evolucionar a una mejor solución, y pues ahí es donde aprovechan la experiencia obtenida, ¿no? Y pues bueno, estas nuevas poblaciones o estas nuevas soluciones pues se almacenan en una memoria para seguir realizando una búsqueda, ¿no? Es así, a grosso modo, como trabajan estos métodos metaheurísticos. Por ejemplo, pues dentro de los métodos metaheurísticos, pues hay varios, ¿no? Hay varias clasificaciones también de algoritmos de optimización. Básicamente, los métodos metaheurísticos se dividen en dos clases: los basados en trayectorias y los basados en poblaciones. Vamos a irnos por los que son basados en poblaciones. Y la población, básicamente, es un conjunto de soluciones. Imagínense, vamos a suponer, dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones matemáticas. Cada una de esas ecuaciones matemáticas involucran ciertas variables. A lo mejor esas variables están interrelacionadas entre esas dos funciones matemáticas. Y haz de cuenta que el algoritmo inicialmente le va a dar un valor a esas variables y va a tener muchas soluciones. El algoritmo va a generar, no sé, 500 o 1000 soluciones, ¿no? En un estado inicial. Entonces a eso se le llama una población inicial, ¿no? El algoritmo va a generar aleatoriamente un conjunto de soluciones al que le va a llamar población inicial. Repito. Luego esta población inicial se va a ir mejorando mediante un proceso iterativo. En la imagen de aquí de abajo se ve una representación con puntitos negros, ¿no? De una población inicial, ¿no? Si lo representamos esos puntitos en un eje X, Y, pues va a tener diferentes puntos en el espacio en un principio. Y repito, pues obviamente esos puntos en el espacio van a estar definidos por diferentes variables en las funciones. Entonces, el algoritmo genético va a tomar una solución, ¿sí? Va a hacer una interacción. Entonces va a evaluar ese conjunto de variables que dio una solución inicial, pues con la solución más óptima, ¿no? Ya sea minimizar o maximizar la función objetivo, ¿no? Entonces, si está muy lejos a lo mejor de minimizar o maximizar la función objetivo, pues la va a descartar o la va a aprovechar o va a modificar las variables para evolucionar las soluciones, y se va a ir quedando con aquellas cuyas características se van a adaptar mejor al problema en cuestión, ¿sale? Eso es lo que va a ir haciendo el algoritmo genético, ¿no? De esa manera, el algoritmo genético o los algoritmos evolutivos basados en estas técnicas, pues va a dar lugar a una nueva generación de la población inicial. Mediante una serie de interacciones va a generar otra población que va a ser una nueva generación. Y esa nueva generación ya va a estar como que más optimizada, ¿no? Ya va a estar más adaptada al problema. Entonces, la principal habilidad de estos algoritmos va a residir en la diversificación del espacio de búsqueda, ¿no? El espacio de búsqueda, pues, es aquí en la población inicial, ¿sí? Y pues bueno, estos métodos metaheurísticos se encuentran divididos en diferentes clases, como los algoritmos evolutivos, los algoritmos genéticos, la inteligencia de enjambre, las redes neuronales. Por ahí están otros, por ejemplo, colonias basadas en algoritmo basado en colonias de hormigas, o
comportamientos de ese tipo, ¿no? Como lo comentamos al inicio, ¿no? Los métodos metaheurísticos están basados en ciertas propiedades de la naturaleza. Yo me voy a ir en esta exposición por los algoritmos genéticos, que fue parte de mi tema de tesis, ¿sí? En particular el algoritmo genético llamado NSGA2. NSGA2, que es el algoritmo genético de ordenamiento no dominado. Más adelante lo vamos a explicar mejor. Siguiendo con la clasificación de los métodos de optimización en ingeniería, pues tenemos esta tablita, ¿no? Esta tablita que está aquí. Aclaro que muchas de las imágenes que yo estoy poniendo aquí en la presentación pues son extraídas de las bibliografías, ¿no? El método de optimización pues consiste en los métodos clásicos y los métodos metaheurísticos. Los clásicos a veces pueden utilizarse para optimizar problemas en ingeniería siempre y cuando no sean muy complejos. A medida que el problema crece en complejidad, pues se va sobre la rama de las estrategias metaheurísticas. Aquí a su vez, pues yo les comenté que me fui por los métodos metaheurísticos basados en la población, en poblaciones, que son inspirados en la naturaleza. Y al mismo tiempo, pues está los algoritmos evolutivos y los swarm intelligent, ¿no? Entonces, dentro de los algoritmos evolutivos, pues yo me fui por los algoritmos genéticos en mi tema de tesis, específicamente por el que les comentaba ahorita, ¿no? Que es el NSGA2. NSGA2, que significa Not Sorting Genetic Algorithm. Es un algoritmo genético de ordenamiento no dominado. Bueno, eso es en cuanto a la introducción de los algoritmos de optimización. Ahora lo que vamos a ver va a ser pues una introducción a los convertidores electrónicos de potencia, ¿sí? Y aquí también pues es un tema muy vasto, lo voy a tratar de hacer lo más comprensible posible. ¿Qué son los convertidores electrónicos de potencia y por qué son necesarios? Básicamente todos los convertidores electrónicos de potencia abarcan tres tecnologías. Las tecnologías referentes a la conversión, tecnologías referentes a los semiconductores de potencia y las estrategias de control para el convertidor. La primera pregunta, ¿qué son los convertidores electrónicos de potencia? Pues son circuitos electrónicos capaces de convertir una forma de energía en otra. Pueden procesar la energía, pueden gestionar la energía, pueden actuar de forma bidireccional, unidireccional, pueden convertir un tipo de señal en otro, pueden manipular voltaje, pueden manipular corriente y menos generar potencia, ¿no? ¿Por qué son necesarios? Más adelante lo vamos a aclarar más, pero básicamente los convertidores electrónicos de potencia están presentes por todos lados, ¿sí? Casi el 100% de los aparatos electrodomésticos y cualquier tecnología tiene como un convertidor electrónico de potencia incorporado. ¿Por qué? Porque el convertidor electrónico de potencia pues va a ser aquel que le va a suministrar energía al aparato. Va de alguna manera a gestionar la energía que el aparato consume o que requiere, o una batería, por ejemplo, pues puede, en función de la necesidad, pues puede a lo mejor cargarse, descargarse, etcétera, ¿no? Hay diferentes aplicaciones y ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de la conversión de las tecnologías de conversión, pues están diferentes tipos de conversión. O sea, la conversión se basa más que nada en la eficiencia del circuito. Los convertidores utilizan matrices de conmutadores o interruptores, si lo quieren llamar así, que a su vez pues son semiconductores de potencia. Adelantito vamos a ver también qué es esto. Pues procesan una señal, como ya lo comentaba ahorita.
Se pueden tener en diferentes aplicaciones como filtros y atenuadores de interferencias electromagnéticas. Se emplean, por ejemplo, en componentes magnéticos y máquinas rotativas como motores, etc. A su vez, los semiconductores o la tecnología de los semiconductores, todos los convertidores electrónicos de potencia, pues utilizan un tipo de semiconductor, ¿sí? Estos dispositivos suelen ser diodos, transistores, circuitos integrados, drivers que se necesitan para manipular los semiconductores de potencia, circuitos de protección. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos protecciones contra sobrevoltajes, sobrecorrientes, disipadores de calor. Los disipadores de calor pues, son necesarios porque todo aquel dispositivo que procesa energía va a tener pérdidas y esas pérdidas se transforman en energía calorífica, ¿no? Que puede dañar los componentes si no se gestiona de forma adecuada. Aparte, pues están las técnicas de control. Estas técnicas de control pues, se pueden hacer ya sea en base a microprocesadores, microcontroladores, de forma digital, de forma analógica con amplificadores operacionales, y de forma digital con procesadores digital de señales, ¿no? Entonces realmente abarcan mucho los convertidores electrónicos de potencia. Esta es una imagen de una forma explosionada, digámoslo así, que estamos viendo un convertidor electrónico de potencia, ¿no? Del lado izquierdo, para mí, tenemos lo que viene siendo la fuente de energía, que principalmente es la red eléctrica, ¿no? En la red eléctrica, pues tenemos una fuente de energía generalmente sinusoidal. Necesitamos esta fuente de energía transformarla. Aquí tenemos un primer convertidor de alterna directa y luego tenemos que procesar esa energía con otro convertidor que puede ser corriente directa, una etapa de filtrado y una carga. La carga pues puede ser una máquina eléctrica, una resistencia, algún mecanismo eléctrico que pueda llevar, y pues tenemos que tener nosotros ciertas variables para controlar lo que viene siendo la acción del convertidor, los conmutadores en este caso. En el caso de máquinas eléctricas, pues son a lo mejor la velocidad, la posición del rotor, y en el caso de los convertidores, pues es el voltaje de salida, la corriente de salida, etc. Y el control lo que va a hacer, pues va a ejercer cierta acción en el convertidor para poder manipular adecuadamente la energía o la potencia que nos va a suministrar, ¿no? Entonces, repito, pues este es un modelo muy básico de un convertidor. En sí, los convertidores pues, son uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria electrónica. Y pues durante los últimos 40 años, esta industria se representa un consumo de hasta 18 millones por año en ventas directas. Indirectas pues suelen ser más, ¿no? Porque por lo que les mencionaba ahorita, todos los aparatos prácticamente contienen convertidores electrónicos de potencia. Y actualmente los esfuerzos de la industria se concentran en dos tipos de optimización. El más lógico a nivel industria pues es la optimización de la producción, pero también la optimización a nivel de producto, ¿sí? Lo que se busca actualmente en los convertidores es densidad de potencia. ¿Qué significa densidad de potencia? Que yo en un aparatito lo más chico posible o en un convertidor lo más pequeño que se pueda procesar la mayor cantidad de energía. Y esto pues a la industria le favorece un montón porque al minimizar los convertidores los puedo transportar más fácil. Por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales se busca minimizar el peso, por ejemplo. Entonces los convertidores más pequeñitos, entre más pequeñitos para la industria aeroespacial es mejor porque pesan menos y pues también pues, pueden procesar mayores cantidades de energía. Igual para la transportación y para muchas cosas, ¿no? Y por costos también, ¿no? Pero pues tiene ciertas implicaciones, ¿no? No se puede tampoco para llevarlos a un nivel, digamos así, muy pequeño o de mucha densidad de energía, se requiere considerar muchísimos factores. No es tan sencillo. En un inicio puede ser que sí lleguemos a una solución, pero después de después de pasar cierto umbral, por ejemplo, en parámetros de diseño, suele hacerse más compleja esa optimización de densidad de potencia, ¿no?
Bueno, eso es en cuanto a una semblanza, ¿no?, de los convertidores. Y lo que les mencionaba ahorita de las aplicaciones, ¿no? Les voy a mencionar en diferentes partes, diferentes tipos de aplicación. De manera general podemos hablar de estas, ¿no? Principalmente se aplican en la calidad y la gestión de energía, ¿no? Perdón. La calidad de la energía se refiere a que pues, las formas de onda pues, no sufran variaciones, no sufran a lo mejor distorsión armónica, que no sufran a lo mejor sags, que le llaman, que son a lo mejor cortes en porciones acotadas, cortes de suministro de energía, por ejemplo, ¿no?, que los convertidores pueden compensar, pero por tiempos pequeños. También en la gestión de energía, principalmente en fuentes de alimentación bidireccionales, ¿no?, todo lo que se interconectaba a la red eléctrica. Y, por supuesto, también en la gestión de la energía de las baterías, por ejemplo, fuentes para portátiles, todo lo que sea conversión de energía. En la industria automotriz, por ejemplo, que está teniendo un fuerte auge con los automóviles eléctricos. Ahorita vamos a ver la aplicación desglosada para esa parte. Por supuesto, no puede hacer falta las energías renovables. Tanto los recursos solares como eólicos llevan convertidores y existen ciertos criterios muy específicos para esa industria, ¿no? También en la industria de la comunicación y control de movimiento. La grafiquita de aquí abajo pues representa, por ejemplo, las aplicaciones en función de la potencia, ¿no? Abajo estamos viendo potencia. Entre mayor potencia, pues son las aplicaciones más pesadas, como las interconectadas a la red eléctrica, los transportes, barcos, turbinas, etcétera, ¿no? Y las aplicaciones de potencia media, pues se consideran el control de motores, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica, y las aplicaciones de baja potencia, pues están a lo mejor convertidores de audio, fuentes, cargadores, etcétera, ¿no? Aquí lo podemos ver desde otra perspectiva, las aplicaciones. Por ejemplo, en la gráfica del lado izquierdo tenemos potencia sobre frecuencia, y en la gráfica del lado derecho pues tenemos lo mismo, pero en función de la corriente y del voltaje, ¿no? Las aplicaciones de menor potencia suelen emplearse también frecuencias bajas, ¿no?, frecuencias de conmutación baja. Y ojo, porque aquí la frecuencia de conmutación es un factor muy determinante para el diseño de los convertidores. De hecho, es uno de los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que yo incremento la frecuencia en un convertidor electrónico de potencia, trabajan bajo un principio que se llama principio de corte y saturación, donde un interruptor pues está dejando pasar toda la energía o nada de energía, ¿no? Y así está trabajando. Entonces, en función de aumentar la frecuencia, yo voy a minimizar el tamaño de los convertidores, y si disminuye la frecuencia, el tamaño de los convertidores va a ir aumentando, ¿no? Entonces, existen por ciertas restricciones, ciertas limitaciones a esto, como les había comentado, ¿no? Aplicaciones de mucha potencia pues trabajan a potencias bajas y potencias medias. Y aplicaciones que son de mediana potencia o de baja potencia pueden trabajar a frecuencias más altas. También lo podemos ver aquí directamente en función de la potencia. Aquí pues las aplicaciones vienen siendo portátiles, computadoras, convertidores de consumo de corriente directa a corriente directa, vehículos eléctricos, igual de mediana potencia. A lo mejor aquí pueden ir electrodomésticos, aires acondicionados, todo lo que sea, toda la tecnología basada en inversores, ¿no? Y pues ya los de más alta potencia, pues son sistemas de transporte donde se requieren pues mucha energía. Vamos a entrar a ver la clasificación de estos convertidores. De manera así muy sencilla, hay varios tipos. Vamos a ver 4 clasificaciones. Están aquellos convertidores que convierten la corriente alterna a corriente directa, que lo vamos a ver de este lado, del lado izquierdo. Aquí se representa así, de esta manera, un cuadrito con una diagonal, este tipo de convertidor, ¿no? La entrada a este convertidor va a ser una corriente alterna, como la que estamos viendo en esta gráfica.
Y la salida pues va a ser un nivel de corriente directa, como se muestra en la gráfica de abajo, ¿no? La gráfica B. Estoy asumiendo que pueden seguir el mouse, ¿verdad? No sé si los estoy perdiendo, pero les estoy señalando con el mouse cuáles son las gráficas. Del lado derecho tenemos, por ejemplo, los convertidores de corriente directa a corriente alterna. Igual se representan por este cuadrito, con una diagonal. DC significa corriente directa, AC significa corriente alterna, ¿no? Entonces, este tipo de convertidor utiliza una fuente de corriente directa, como la que vemos en la gráfica aquí arriba, y la salida pues va a ser una salida conmutada entre un nivel positivo y un nivel negativo, la cual va a ser una corriente alterna, ¿no? Y pues bueno, este tipo de convertidores también se puede alternar o juntar, como el que vemos aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, vemos una aplicación de un convertidor de corriente directa, corriente alterna, corriente directa. Esta aplicación es muy utilizada en sistemas de energías renovables o baterías de combustible, etcétera, celdas de baterías. Otro tipo de clasificación son los convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Como su nombre lo dice, pues va a utilizar una entrada de alimentación de corriente alterna, va a procesar la corriente alterna y va a salir otra señal de corriente alterna, obviamente con otras características, no las mismas de la entrada. Entonces, abajo podemos ver un desglose, por así decirlo, en diagrama bloques de este tipo de convertidor, el cual consiste en dos etapas. Una etapa que convierte la corriente alterna en corriente directa. Hay un proceso también después para pasar la corriente directa en corriente alterna. Este tipo de convertidores se utiliza mucho para el control de motores, que le llaman cicloconvertidores, ¿no? O por ejemplo en sistemas eólicos, ¿no? El generador eólico trifásico saca corriente alterna, luego la pasan a corriente directa y luego otra vez, como el generador eólico, pues la velocidad y la frecuencia de la señal varía en función del viento y de ciertas características, pues no es una señal de 60 Hz que puede ocupar la red eléctrica. Entonces tiene que haber otro convertidor para poder generar la señal específica para poder ser inyectada a la red eléctrica. Y finalmente están la clasificación de convertidores que, vaya la redundancia, convierten energía de corriente directa a corriente directa. Y este es súper utilizado en cuestiones de portátiles, por ejemplo, ¿no? Todo lo que utilice batería va a tener adentro un convertidor de corriente directa a corriente directa, absolutamente todo. Entonces este convertidor pues le entra un voltaje de corriente directa y saca otro voltaje de corriente directa, ¿no? En la gráfica podemos ver aquí dos líneas, ¿no? La línea más, la que está en negritas, es la acción de conmutación que existe dentro del convertidor, y la línea punteada me va a representar el nivel promedio del voltaje de salida, que es realmente lo que obtenemos, ¿no? Porque ya una aplicación completa de este convertidor, pues en el interior pues lleva un filtro, ¿no? Ese filtro pues no me va a dar esta salida, sino que me va a dar una línea, ¿no? Que va a ser una corriente directa. Abajito podemos ver una expresión de un convertidor de corriente directa a corriente directa, pero aislado. También los hay aislados, ¿no? ¿Qué quiere decir que el convertidor está aislado? Que la fuente de alimentación de entrada físicamente no está conectada o no tiene ninguna conexión eléctrica con el voltaje de salida, ¿no? Y esto sirve para ciertas aplicaciones que así lo demandan, ¿no? Continuando. Aquí, por ejemplo, ya hay una aplicación más específica para los sistemas de energías renovables. Aquí tenemos un nivel de corriente directa de entrada, por ejemplo, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, los paneles. Los paneles producen energía en corriente directa. No más que esta corriente directa pues va fluctuando porque el generador fotovoltaico genera su energía en función de muchos parámetros como el sombreado parcial, la radiación solar, la temperatura, etc. Entonces, a pesar de que ese nivel de corriente directa está fluctuando, entonces esta energía la tiene que procesar a través de un convertidor de corriente directa a corriente directa,
Y si se fijan acá a la salida, pues ya tenemos una línea, ¿no? A la entrada tenemos una corriente directa fluctuando y a la salida ya tenemos una línea constante y después viene otro convertidor que me lo va a pasar a corriente alterna y finalmente se va a inyectar a la red eléctrica, ¿sale? Abajo pues tenemos un esquema similar, nada más que aquí pues tenemos que lo que les comentaba ahorita, ¿no? Aquí tenemos una fuente de un convertidor eólico, el cual está generando una corriente alterna en diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Esta corriente alterna se tiene que pasar a corriente directa. Esa corriente directa pues está fluctuando en función de la velocidad del viento, etcétera, ¿no? El convertidor pues me va, digamos, proporcionar un nivel constante de corriente directa a un convertidor y el inversor pues ya va a transformar ese nivel de corriente directa a la corriente alterna específica de 60 Hz a 220 volts o lo que sea que se necesite en la red eléctrica. Entonces, así de útiles son los convertidores, ¿no? Aquí tenemos un diagrama pues ya un poquito más técnico, en donde a través de símbolos estamos representando las etapas de los convertidores, ¿no? Del lado izquierdo vemos un arreglo de celdas fotovoltaicas, tenemos inicialmente un convertidor de corriente directa a corriente directa, una etapa de filtrado y luego un convertidor de corriente directa a corriente alterna y está conectada a la red eléctrica, ¿no? Entonces puedo tener a lo mejor un arreglo fotovoltaico interconectado a la red eléctrica, acá abajo tengo otro arreglo interconectado a la red eléctrica. Eso solo es posible utilizando convertidores electrónicos de potencia. Del lado izquierdo, pues tengo diferentes configuraciones para que los convertidores me gestionen la energía entre lo que viene siendo la red eléctrica, una batería, por ejemplo, y los paneles fotovoltaicos. Entonces, aquí tengo dos fuentes de energía. Una son los paneles fotovoltaicos, otra fuente de energía son las baterías. Ambos son de corriente directa. Y luego tengo la red eléctrica, que aquí es corriente alterna, ¿no? Entonces, los convertidores que ustedes están viendo entre las fuentes de energía y la red eléctrica me van a ayudar a mí a gestionar esa energía de tal manera que, por ejemplo, cuando yo tengo un excedente en el panel fotovoltaico, lo va a poder aprovechar y almacenar la batería, o viceversa, ¿no? Entonces, pues hay diferentes configuraciones. Los cuadritos que ustedes ven con doble rayita, pues son de corriente directa, y los que ven una raya grande y una pequeña, pues va a ser el inversor. Estos sistemas también pueden ser bidireccionales, ¿no? Y adelantito vamos a ver alguna otra aplicación. Esta es la aplicación ya más específica de un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico, pues de la misma manera, aquí estamos viendo convertidores de corriente alterna a corriente directa y alterna directa, ¿no? Aquí tenemos también una fuente de potencia de entrada, que viene siendo a lo mejor la conexión en el hogar, en la casa. Tenemos una batería, tenemos una fuente auxiliar y tenemos la carga, en este caso el motor, y que a su vez está acoplado a un sistema de transmisión mecánico, ¿no? Y lo interesante de aquí es que todo puede funcionar de forma bidireccional, ¿no? En un momento el motor puede funcionar como carga y si el vehículo está equipado con un control dinámico de frenado, el mismo motor puede funcionar como generador. Entonces, en un instante, el convertidor puede suministrar energía al motor y cuando el motor se comporta como generador, pues el convertidor puede canalizar esa energía a las baterías del carro, ¿no? Y pues todo esto se hace mediante convertidores y obviamente un esquema de control que va a gestionar pues esas funciones en los convertidores, ¿no? Tenemos también otra aplicación muy interesante que es en microredes, ¿no? Y básicamente es otra aplicación muy importante. Y pues bueno, aquí vemos conectado diferentes también convertidores. Las microredes consisten en gestionar diferentes fuentes de potencia que le están aportando energía a una red eléctrica y que al mismo tiempo, de alguna manera, esas cargas van a ocupar esa energía de forma inteligente, ¿no? Y aquí vemos también otra aplicación de microred, pues ya más compleja, ¿no? En donde la que le llaman también red inteligente o smart grid. Y pues básicamente tenemos muchas fuentes de energía, tenemos muchas cargas, tenemos
y pues la Smart Grid va a gestionar toda esta energía a través de los convertidores electrónicos de potencia. ¿Sale? Entonces, bueno, continuando, ahorita les comentaba yo que para que un convertidor electrónico de potencia va a transformar la energía a partir de interruptores, ¿sí? Esos interruptores en electrónica de potencia se les conoce como semiconductores de potencia, que a su vez, pues vienen siendo básicamente los transistores. Entonces, estos transistores se van a comportar como un conmutador. Y actualmente en la industria existe una inmensidad, como no tienen una idea, de interruptores. Hay muchísimos, muchísimos tipos, hay para todo tipo de aplicaciones, hay desde transistores que tienen un tamaño de nanómetros hasta interruptores que tienen un tamaño de varios centímetros, ¿no? Que están grandes y robustos. Entonces, dependiendo de la aplicación de nuestro convertidor electrónico potencia, o sea, si va a ir a la industria aeroespacial o si va a ser para un vehículo eléctrico, etcétera, pues va a ser el tipo de transistor o de interruptor que voy a utilizar. Actualmente los fabricantes de semiconductores de potencia lo que están haciendo es lo que les comenté en un inicio, hacer que estos interruptores sean lo más densos posibles y que funcionen a frecuencias muy altas, ¿sí? Para poder minimizar el tamaño de los componentes y que puedan procesar más energía. Entonces, en la gráfica que estamos viendo aquí del lado derecho, tenemos, por ejemplo, la familia de tiristores. Los tiristores fueron los primeros semiconductores de potencia que salieron al mercado y todavía están en existencia porque los tiristores pueden mover cargas tan inmensas que se pueden utilizar en aplicaciones, por ejemplo, de cementeras que trituran rocas y todo eso. Se ocupan motores de muchos caballos de potencia. Entonces, un MOSFET, por ejemplo, o un IGBT no puede manipular esa cantidad de potencia, entonces un tiristor lo va a hacer, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Que, bueno, pues el tiristor funciona a baja frecuencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos IGBTs, tenemos MOSFET, que comúnmente se utilizan a mediana potencia. Después la tecnología evolucionó a los semiconductores. Estas tecnologías, el tiristor, el IGBT y el MOSFET, están basadas en el silicio. Después vino una modificación y los fabricantes de semiconductores de potencia sacaron los semiconductores de carburo de silicio. Estos dieron una gran mejoría en cuanto al manejo de frecuencia y densidad de potencia, ¿sí? Se calientan menos porque pueden aprovechar, trabajan, mejoran en altas frecuencias, ¿no? Un punto aquí muy importante, a pesar de que el interruptor, el semiconductor de potencia es un interruptor que puede estar prendiendo y apagando muchísimas veces por segundo, esa velocidad a la que está conmutando, que le llamamos frecuencia, puede causar pérdidas por conmutación, se le llaman, ¿no? Y a su vez esas pérdidas pueden ser pues letales para el componente. Entonces, por eso aquí la gráfica te muestra en función de la frecuencia más o menos qué tipo de tecnología puedes utilizar en ciertos casos, ¿no? Y la tecnología más moderna que hay hasta ahorita son los semiconductores de nitrato de galio, ¿sí? Eso es como que estos tipos de tecnología trabajan a potencias bajas, pero a muy altas frecuencias, ¿sí? Y pues bueno, que la idea de los fabricantes pues es ir extrapolando esas características de esos semiconductores para que puedan manejar más energía. Dentro de las topologías de los convertidores electrónicos tenemos unas topologías básicas. Ya una vez mencionado los semiconductores, los cuadritos que yo les mostré al inicio, por ejemplo, estos son convertidores de corriente directa. Estos cuadritos que yo les mostré acá, me voy a ir para acá, ¿no? Este cuadrito que dice DC-DC, por dentro, pues ya tienes una configuración, ¿no? Una configuración de ciertos interruptores, en este caso viene siendo un MOSFET y un diodo, y ciertos componentes pasivos, que viene siendo un inductor y un capacitor, ¿sí? Esos son, digamos que de aquí nacieron los convertidores electrónicos, ¿no? En un principio fueron estos, los convertidores, las topologías básicas, ¿no? Este convertidor de aquí de arriba se llama convertidor reductor o buck en inglés. Este convertidor es el convertidor elevador, quizás es el BOST.
Ese es un convertidor reductor elevador, el de aquí que dice Buck-Bus. Y el convertidor Cook también puede reducir o elevarla, bueno, invierte la polaridad del voltaje de salida. Reductor, ¿qué quiere decir reductor? A partir de un voltaje de entrada, digamos, el voltaje de salida va a ser menor al voltaje de entrada. En el caso del convertidor elevador, pues el voltaje de salida va a ser más alto que el voltaje de entrada. Pues tiene las dos opciones y también, aparte, invierte el voltaje de entrada, ¿no? Si se fijan, las topologías básicas cambian dependiendo de la posición de los componentes, ¿no? O sea, por ejemplo, de aquí arriba tenemos el inductor de este lado, en el reductor tenemos el inductor a la entrada, en el buck-bus tenemos el inductor en la posición donde antes era el interruptor y así sucesivamente, ¿no? Cuando yo diseño un convertidor, cada uno de estos elementos tiene ciertas características de pérdidas, ¿no? Que generalmente se contraponen entre sí. Entonces, para diseñar estos convertidores, lo clásico es que siempre se van a diseñar a la máxima potencia que van a manejar, pero ya cuando entramos en un proceso de optimización, tenemos que evaluar el comportamiento de cada uno de los componentes, que más adelante se los voy a platicar. Esas son otras topologías, pues ya más modernas, que son topologías que permiten que la energía se procese de forma bidireccional, es decir, en ambos sentidos. Estos son unidireccionales, estos de aquí nada más son en un solo sentido, y estos pueden manipular esta energía en los dos sentidos. Por ejemplo, en la topología esta de acá puede reducir el voltaje o puede aumentar el voltaje. La topología B puede convertir corriente alterna en directa o corriente directa en corriente alterna, ¿no? En ambos sentidos. Y la topología C, que es un convertidor, el DAB, es un convertidor que ahorita se está utilizando muchísimo para el smart grid y los vehículos eléctricos, ¿no? Esta topología también puede tanto subir el voltaje de un lado a otro como bajar el voltaje de un lado para otro y viceversa, ¿no? El flujo de energía lo puede controlar en ambas direcciones, ¿sí? Obviamente, pues la complejidad del control va aumentando para este tipo de topologías, ¿no? Y bueno, finalmente me voy a venir a las aplicaciones de la optimización de los convertidores electrónicos de potencia, esperando que haya quedado un poquito ya claro qué son los convertidores electrónicos y qué utilizan. Primero les voy a hablar del algoritmo, bueno, comentarles que esta aplicación la estoy tomando del trabajo de mi tesis, cómo yo lo apliqué. Utilicé un algoritmo genético, repito, es el NSGA2, ya lo había comentado. Este algoritmo se basa en una población también, es una búsqueda que va a hacer el algoritmo. En la población inicial empieza con una serie de interacciones, esa población la llama padres, a medida que va haciendo su interacción y va evolucionando el algoritmo, va clasificando pues esas soluciones, la cual llama hijos, y luego empieza a crear ciertos frentes, ¿no? Frente 1, frente 2 y frente 3. Esto quiere decir, y por ejemplo, mientras se vayan las soluciones acercando a un óptimo, pues las va a ir clasificando en estos frentes, cada una de las soluciones, y las que se alejen mucho de la solución óptima, pues las va a ir descartando el algoritmo, ¿no? Entonces, se basa en la dominancia, requiere ciertos operadores genéticos para que no se pierda el algoritmo. Y el diagrama de flujo que estamos viendo del lado derecho es un diagrama, digamos, genérico o general de este algoritmo, ¿no? Tenemos definida ya una función objetivo, vamos a definir unas variables de entrada. El algoritmo evalúa diferentes soluciones, no sé, podemos arrancar con una población de 1000 soluciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esas 1000 soluciones, pues haz de cuenta que son 1000 valores diferentes de las variables de entrada para las funciones, ¿no? De ahí se va a generar la población inicial. Entonces el algoritmo va a evaluar la función objetivo. Aquí, pues, cuando hace la evaluación de la función objetivo, va a ir haciendo esta clasificación o esta evolución de las soluciones para formar un frente. Cuando termina de hacer todas las interacciones, ¿sí? Pues va a generar un frente óptimo de Pareto, ¿no?
si no ha terminado con las interacciones, pues va a generar una nueva población y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al frente óptimo de Pareto. ¿Qué es esto del frente óptimo de Pareto? El frente óptimo de Pareto, pues, es de donde se va a agarrar la solución más óptima. Fíjense aquí del lado izquierdo hay una grafiquita, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero todos los puntitos azules que ustedes ven aquí, bueno, en el eje X tenemos una función objetivo, en el eje Y tenemos otra función objetivo. Cada uno de los puntitos azules representa una solución a estas dos funciones que están en los dos diferentes ejes, ¿no? En el espacio, pues inicialmente el algoritmo a las variables de estas funciones les asignó diferentes valores, ¿no? Son valores arbitrarios que el algoritmo va a darle a las variables, ¿no? Entonces, en un inicio tenemos, digamos, este espacio de soluciones, esta población inicial, ¿no? A medida que el algoritmo pues, va generando las interacciones y va evolucionando las soluciones, va a llegar a esto que tenemos aquí abajo, ¿sí? Va a llegar a este frente óptimo de Pareto. La solución ideal va a ser aquella que se acerque al punto de utopía, que obviamente ese punto de utopía nunca se alcanza, ¿no? Pero sí se puede acercar, ¿sí? La solución más próxima al punto de utopía que genere el algoritmo, en este caso la solución siempre va a estar por aquí. En el caso del algoritmo que nos muestra en color azul, pues va a ser esta de acá más o menos, las negras aquí o las verdes acá. Entonces, volviendo a esta gráfica ya más ampliada del frente de Pareto, la función objetivo número 2, pues tiene un punto máximo que alcanzó la función número 2, y la función número 1 pues tiene otro punto máximo que alcanzó acá, o mínimo, dependiendo cómo esté representado. Y toda la línea azul, pues es el conjunto de soluciones que el algoritmo de optimización alcanzó de forma óptima, ya con ciertas restricciones, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que gestionar o realizar otro algoritmo para que me solucione, para que me seleccione la solución óptima, ¿no? Ok. ¿Cómo voy a formular yo el problema de optimización? ¿Sí? Para formular el problema de optimización, pues voy a necesitar yo un conjunto de variables de decisión, ¿sí? Que puedo mostrar aquí en esta ecuación de forma así muy genérica, x1, x2, x3, así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la complejidad del problema, voy a tener yo diferentes variables de decisión, ¿no? Que va a estar en un conjunto pues, de ciertos números y restringidos. Estas variables de decisión, cada una de ellas, van a determinar una posible solución al problema de optimización. Después lo que tengo que hacer es generar una función objetivo, ¿sí? En este caso, la función objetivo está compuesta de un conjunto de funciones objetivos. Realmente los algoritmos evolutivos o los algoritmos genéticos son algoritmos multiobjetivos, ¿no? Quiere decir que pues, podemos tener diferentes funciones objetivos, ¿no? Como se muestra aquí. Fíjense que las funciones objetivos pues, están en función de las variables de decisión. En el caso, en mi aplicación, en el ejemplo que yo les voy a dar, di solamente dos funciones objetivos. Y aparte tenemos que definir las restricciones, ¿no? Las restricciones para las variables de decisión, ¿sí? Y los límites mínimos y máximos. Entonces, poniéndolos un poquito en contexto, ¿cómo voy a aplicar el algoritmo de optimización a un convertidor electrónico de potencia? Resulta lo siguiente. Tenemos nosotros, cuando diseñamos un convertidor electrónico de potencia, les mencioné ahorita que depende de la aplicación, tenemos que considerar pues ciertos criterios, ¿no? En general, de manera general, un convertidor, vamos a decirlo de manera clásica, un convertidor se diseña para satisfacer una demanda máxima de energía, ¿no? Por así decirlo.
Pero, por ejemplo, ya cuando nos vamos a sistemas fotovoltaicos o a energías renovables, ¿qué es lo que pasa con estas fuentes de energía? Sabemos que las energías renovables son costosas, ¿sí? Los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, las celdas cuestan caras. Entonces, imagínense que si yo tengo un convertidor que me está generando muchas pérdidas, estoy perdiendo energía y estoy perdiendo dinero. O un convertidor que se descompone mucho, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Estoy interrumpiendo yo la producción de energía y también estoy perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que tomar en cuenta diferentes condiciones, ¿no? Permítame tantito. Tengo que tomar en cuenta yo diferentes criterios, ¿no? Para el diseño de estos convertidores, el más utilizado es el peso, volumen, pérdidas y costo, ¿sí? El problema de optimización que yo les voy a presentar a continuación, las funciones objetivos están basados en las pérdidas y en el costo del convertidor, prácticamente. ¿Por qué? Porque si yo minimizo las pérdidas de mi convertidor, voy a aumentar la producción de energía, ¿sí? A eso se le llama aumentar la eficiencia. Si yo aumento la eficiencia, digamos que como una acción colateral, por así decirlo, va a ser que voy a aumentar la confiabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque entre más eficiente sea un convertidor, se va a calentar menos, y si se calienta menos, pues va a ser más confiable, ¿no? Quiere decir que va a durar más tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de diseño para el convertidor que yo voy a utilizar en la aplicación. Y pues las pérdidas son una función, es una relación nada más entre la potencia de salida y la potencia de entrada únicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Como mi función objetivo va a estar en función de las pérdidas, yo tengo que tener en cuenta las pérdidas de los componentes de mi convertidor. Esas pérdidas, hay un montón de tipos de pérdidas, ¿no? Están las pérdidas, en el caso de los componentes activos, que son los interruptores, están las pérdidas por conducción, están las pérdidas por conmutación, y en el caso de los componentes pasivos, están las pérdidas debido al núcleo magnético, están las pérdidas por el efecto piel en el conductor, en el alambre de cobre, están las pérdidas resistivas debido al cobre, y están las pérdidas por el factor de disipación de los componentes. Estas pérdidas siempre se contraponen entre sí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el convertidor que voy a utilizar de ejemplo, ¿no? Es un convertidor de corriente directa a corriente directa. Va a elevar el voltaje de un módulo fotovoltaico, lo va a elevar a un nivel mayor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vemos aquí? Vemos diferentes componentes para iniciar, ¿no? Vemos, por un lado, estamos viendo interruptores representados por Q1, Q2, D1 y D2, ¿sí? Estos interruptores tienen ciertos comportamientos, tienen pérdidas por conducción y pérdidas por conmutación. Esas pérdidas se incrementan si yo aumento la frecuencia, ¿sí? Si yo la disminuyo, por ejemplo, las de conducción, ¿no? Conmutación, perdón. Si yo aumento la frecuencia, esas pérdidas van a aumentar, y si yo disminuyo la frecuencia, pues esas pérdidas van a disminuir. En el caso de los componentes magnéticos, como el inductor y el transformador, el inductor representado por Li y el transformador representado por T, esas pérdidas, si yo aumento la frecuencia, a los componentes magnéticos les gustan las frecuencias altas, ¿sí? Y aparte tienden a minimizarse, tienden a hacerse más pequeñas, ¿sale? Pero hay un cierto punto en donde pues puede ser ya no factible, ¿no? Y sin embargo, si yo disminuyo la frecuencia en los componentes magnéticos, pues puedo saturar esos componentes y puedo llegar a cortocircuitarlos y a dañar el circuito. Entonces, si se fijan, ese es un ejemplo claro de cómo por ejemplo, esos parámetros se contraponen entre sí. Y es algo de lo que el algoritmo de optimización me va a ayudar a decidir, por así decirlo, ¿no? Hay un montón de ecuaciones que están involucradas en las pérdidas, ¿no? Este modelo que yo generé del convertidor, pues
las pérdidas están en función de muchos parámetros, muchos parámetros, como los componentes de entrada, la temperatura, las corrientes que va a manejar el convertidor, la frecuencia que va a manejar el convertidor, aparte el diseño térmico del convertidor, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como les comentaba al inicio, ¿no? Es un contexto muy amplio, no me voy a meter en cuestiones de forma así a fondo con las ecuaciones, pero en el tema de tesis, pues se generó todas las ecuaciones que se tuvieron que tomar en cuenta de todos los componentes, pues para generar la función objetivo de pérdidas, ¿no? La de costo, pues fue muy sencilla, ahorita la van a ver también. Simplemente se suma el costo de cada uno de los componentes. Y lo que se hizo para alimentar el algoritmo de optimización es que se tuvieron en cuenta una base de datos de diferentes interruptores y de diferentes componentes pasivos, ¿no? Se hizo una base de datos amplia de un montón de semiconductores que entraban dentro de la clasificación y la potencia que se iba a manejar para que el algoritmo de optimización pudiera seleccionarlos. El algoritmo de optimización implementado, yo utilicé una librería de MATLAB disponible en la página de MATLAB en MathWorks. Este algoritmo pues tiene una función principal que se llama main_nsga2, que yo ahí voy a programar la población inicial, voy a definir el valor de las variables de decisión, las restricciones. Esta otra función que ejecuta los operadores de cruce y mutación, otro que hace el ordenamiento no dominado, el que administra el cruce y la mutación, el que reemplaza, otra función que reemplaza las generaciones mejor adaptadas a la solución óptima, y la selección padres e hijo, ¿no? Y finalmente, el test case, que es la función de MATLAB que me evalúa la función objetivo, es decir, esta función, las variables de decisión, las va a llevar a la función objetivo, se evalúa la función objetivo y me devuelve a mí el resultado, ¿no? ¿Cuáles fueron las variables de decisión que se utilizaron? Pues las de diseño del convertidor, frecuencia de conmutación, la inductancia de entrada, la inductancia del transformador, el transistor 1, transistor 2, los dos diodos, el núcleo magnético, la temperatura del núcleo, la inductancia del núcleo, la inductancia magnética del núcleo y los capacitores, ¿sí? Cada uno de estos elementos representa las pérdidas, ¿no?, de cada una de estas variables. Entonces, se hizo una base de datos para los componentes pasivos y para los componentes activos, ¿no? Después se dieron los límites inferior y superior, ¿no? Estos límites se basaron pues en la capacidad de manejar frecuencia de los componentes. Digamos, el nivel inferior de frecuencia fue de 20 kHz, el superior fue de 120 kHz, ¿no? Para la inductancia, la bobina más chica que se consideró en la base de datos fue de 250 microhenries y la más alta fue de 900 microhenries. Y así sucesivamente, o sea, cada una, a estos números que ven aquí, 1.11, 1.10, 1.4, son las bases de datos de los componentes, ¿no? Esa selección del núcleo, esa selección del material del núcleo, del transformador, este es el material del núcleo del inductor y ese es el tipo de núcleo del inductor, ¿no? Entonces, estos son los capacitores. Y pues bueno, el algoritmo inicia calculando los límites de trabajo y operación del convertidor, calcula los componentes, diseña el transformador, diseña la inductancia, evalúa las pérdidas, pues se calculan los voltajes y pues me da un resultado, ¿no? Y pues bueno, para la función objetivo, básicamente es una sumatoria de todas las pérdidas de los componentes, ¿sí?, en función de la temperatura y de la potencia de cada una. Y en el caso de la función objetivo, es el costo, pues básicamente se suma el costo de cada uno de los componentes y pues bueno, se tienen que generar las restricciones, ¿no? Ciertas restricciones intrínsecas al diseño del convertidor. El algoritmo implementado pues es bastante extenso. Aquí solamente se muestra un diagrama de bloques de lo que se hizo. Estos como cilindritos que están aquí representan las bases de datos de los componentes. Aquí pues está el diseño del convertidor, aquí la evaluación de los parámetros de entrada,
Aquí pues todo esto que se ve en el cuadro rojo es el diseño y la evaluación de las funciones objetivos, y pues bueno, es lo que alimenta aquí al algoritmo, y finalmente se obtuvieron los frentes de Pareto, ¿no? Aquí se evaluaron, cada uno de estos frentes de Pareto es para el mismo convertidor, pero con diferentes niveles de potencia de los convertidores, ¿no? Esto por conveniencia, ¿no? Por la aplicación de los sistemas fotovoltaicos. Las gráficas muestran 5 resultados, y el resultado más óptimo es para el convertidor diseñado a cierta potencia, ¿no? El convertidor número 2, ¿no? Esto es en función de las pérdidas anuales de energía, y eso es en función de la eficiencia del convertidor contra el costo, ¿no? Y pues bueno, estos son los 5 resultados. El algoritmo me dio todos estos parámetros, ¿no? Me da el diseño de todos los componentes y me da el valor, por ejemplo, de la frecuencia que tengo que utilizar, me da el componente que voy a utilizar, y me da, por ejemplo, la eficiencia de los convertidores, el costo de los convertidores, los materiales y los núcleos que tengo que utilizar del convertidor. Calcula todas las pérdidas de los componentes. Aquí hay diferentes gráficas de eficiencia del convertidor ya optimizado. Y, por ejemplo, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Se consideraron diferentes tecnologías en el transistor. La tecnología Trench, estas tecnologías que se ven aquí, la Trench son tecnologías más antiguas, la SiC es tecnología más moderna, pero cuando yo hice mi tesis iba saliendo la SiC y los semiconductores SiC eran muy costosos. Entonces, sí había una mejora aquí este resultado de optimización se puede ver cómo los semiconductores de carburo de silicio obviamente tienen una mejora en la eficiencia, representan menos pérdidas, pero el brinco en costo es demasiado, ¿no? Entonces, a mí no me convenía ya diseñar mi circuito utilizando semiconductores de carburo de silicio, porque con una mínima diferencia, a lo mejor de pérdidas, pues me iba a ahorrar bastante dinero, ¿no? Entonces se utilizó la tecnología CULMOS, por ejemplo. Entonces eso me ayudó a decidir el algoritmo, ¿no? Y basado también tomando en cuenta el costo normalizado de energía, el algoritmo me generó, por ejemplo, 2 soluciones distintas ya, ¿no? Una solución que está optimizada con respecto a la eficiencia, y otra solución que está optimizada con respecto al costo de la energía. Pues, si se fijan, bueno, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero la diferencia más notoria que pueden ver entre los dos diagramas es que en uno me generó cierto tipo de interruptores y en el otro me generó otro tipo de interruptores, ¿no? Que al final de cuentas esta tecnología tiene un poquito más de pérdidas, pero es más económica. A la larga es más redituable, pues. Y esta que me generó acá, pues a lo mejor cuesta un poquito más que la otra, pero es más eficiente, pero a lo mejor tarda un poquito más en que sea redituable este tipo de tecnología en conjunto, ¿no? Con lo que se optimiza. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Perdón, me alargué, bueno, 3, 4 minutos. Si tienen preguntas, comentarios, adelante. Ok, no hay ningún problema, profesor. Preguntas que se deseen hacer, levanten la mano, por favor, para hacerle el uso de de la palabra. Ok, Jesús Andrés Sánchez Ríos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo tres preguntas. La primera es si, bueno, se podría llegar a un resultado similar eh, con algún otro tipo de algoritmo de los que presentaste, o por qué razón utilizar ese en particular, ¿no? El que utilizaste. Y una segunda pregunta sería, como en tu experiencia, digamos, y de acuerdo a lo que solicita el mercado actualmente, eh, digamos, ¿cuál sería la eficiencia mínima aceptable para algún producto, ¿no? De este tipo, para un convertidor, llámese controlador de luminarias en alumbrado público o interiores incluso, o de diferentes potencias, ¿no? De todas las que mencionaste. Es decir, ¿cuál es
esa mínima eficiencia que yo como mercado estaría, digamos, dispuesto a aceptar para un producto. Y la tercera tiene que ver con las consideraciones para el diseño físico del PCB, de tu diseño en particular, ¿no? Esto porque, o sea, ¿qué consideraciones tomaste? Porque sabemos que cuando se diseña cualquier cosa, finalmente se va a quedar en un proceso de iteración, y en el caso del diseño de circuitos, pasa que muchas veces el layout o PCB no nos ayuda, ¿no? O nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Entonces, siempre tratamos de minimizar la cantidad de iteraciones en el diseño del PCB. Entonces, ahí las consideraciones que utilizaste, ¿no?, para hacer el layout físico. Y esas serían las 3 preguntas. Ok. Sí, mira. ¿Por qué utilicé el algoritmo genético? Por la complejidad del problema, para iniciar. Eran muchas variables, demasiadas. Entonces, ya con un algoritmo clásico no se puede. Entonces, de hecho, les mostré el resumen de la función objetivo, pero esa función objetivo, cada sumatoria ahí de pérdidas, destapas ahí la ecuación, por así decirlo, y esa ecuación tiene en consideración las resistencias de encendido de los MOSFET, el tiempo de encendido, tiempo apagado, tiempo de establecimiento, incluso tiene considerado la curva de comportamiento de las pérdidas en función de la temperatura, por ejemplo. Entonces, es muy grande la función objetivo y es muy compleja. Entonces, para empezar, por eso se optó por utilizar un algoritmo genético. ¿Por qué el NSGA2? Porque se partió también de un trabajo que ya se había realizado en el doctorado, ¿no? Una compañera, la doctora Susana, había trabajado con otros algoritmos de optimización también enfocados a convertidores, como el enjambre de partículas y el NSGA, pero en la primera versión. Entonces yo utilicé pues la segunda versión del NSGA2 porque es el que mostró mejores resultados, menos esfuerzo de cómputo y un tiempo de procesamiento más rápido y pues un buen comportamiento. La verdad que de volada hacía la optimización. No es el único, ya hay otros algoritmos de optimización más modernos. De hecho, aquí en la grafiquita esta del frente de Pareto que tengo acá, no se alcanza a ver a lo mejor bien acá, pero está un algoritmo que se llama Reference Pareto Front, y también ya hay un SGA3. El NSGA, ese algoritmo lo diseñaron unos hindúes. No recuerdo bien el nombre del autor, pero pues él diseñó el algoritmo y como que le ha hecho ciertas mejoras, ¿no? Y ahorita ahí existe el NSGA3. Entonces, no es el único, ¿no? Sí hay otros que a lo mejor pueden dar un poco de mejores resultados, pero ¿qué tanto? No lo sé. También dependería de la complejidad del problema. La otra pregunta, me perdí. Sí, ¿Cuál tiene me la que ver repites? con la eficiencia. O sea, el mínimo de eficiencia aceptable. Ok, sí. Sí. Mira, actualmente, cuando tú diseñas un convertidor electrónico de potencia, no deberías tener problema en alcanzar una eficiencia igual o mayor al 90%. Es una eficiencia aceptable. Eficiencias por debajo del 90% pudieran ser para ciertas aplicaciones, y la verdad es que eso más bien bajo. Es que fíjate, hay un umbral. Los fabricantes, por ejemplo, cuando quieren optimizar costos, los fabricantes diseñan en los convertidores con prestaciones un poquito abajo de esa especificación de eficiencia. Por ejemplo, hablamos de eficiencias del 80%. Se utiliza muchísimo en los adaptadores de celular, por ejemplo, los eliminadores y todo ese tipo de convertidores. Como hacen mucha producción, mucho volumen, generalmente los fabricantes rondan la eficiencia de ese tipo de convertidores entre el 80 y el 85%. Ya cuestiones más especializadas o donde ya se requiera más eficiencia, donde así lo requiera, por ejemplo, en el caso de aplicaciones fotovoltaicas,
definitivamente tiene que ser arriba del 90%, ¿sí? Ahorita los sistemas andan por las eficiencias picos entre el 97%, incluso hasta el 99%, pero sucede algo muy curioso. Ya cuando se está llegando a esos límites de eficiencia, los brinquitos así para pasar de 98 a 99, ese punto 1% de eficiencia, los costos incrementan bastante, ¿no? Y los esfuerzos en la tecnología son mayores. Entonces, a veces no vale la pena, ¿sí? A veces no vale la pena ese brinco de 0.1%, y es ahí a lo mejor que cuando ya con una estrategia de optimización, pues puedes tomar una decisión mejor, ¿no? Entonces, tiene que ver también mucho la aplicación. Entonces, aplicaciones donde realmente se requiera procesar de manera muy eficiente la energía, definitivamente tiene que ser arriba del 90%, y aplicaciones comerciales donde más bien se requiera minimizar costo, las eficiencias andan alrededor del 80% de los convertidores. En cuanto al PCB, el PCB definitivamente tiene que ser de 4 capas, ¿sí? Entonces, en esas 4 capas para los convertidores electrónicos de potencia, ahorita pues ya se está utilizando semiconductores embebidos en la misma tarjeta. Entonces, se me hace un poquito difícil explicarlo sin una imagen, pero incluso si me pasas tu correo o algo, te paso alguna aplicación de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores de potencia se ponen en la capa de superficie de la parte inferior, ¿no? Y luego la capa inmediata interna del PCB es tierra, toda esa capa, pues es GND, de tal manera que los ciclos de conmutación entre la patita superior e inferior a tierra, esa trayectoria se minimiza tanto que los bucles de corriente son muy, muy cortitos. Entonces, generalmente, lo que estropea el diseño de convertidores cuando diseñas el PCB es cuando esos bucles de corriente te quedan muy largos. O incluso si ese bucle de corriente, por ejemplo, lo atraviesan líneas de control, entonces te empieza a generar interferencia, ¿no? Cuando esos bucles de corriente se alargan por cuestiones de diseño del PCB, empiezan a generar mucha interferencia electromagnética. Entonces, realmente, la premisa principal de diseño de PCB de convertidores es hacer lo más cortito posible ese bucle de corriente que está conmutando. Y se logra con esas 4 capas, ¿no? La primera de potencia, la segunda de tierra, la de abajo de control, y la de más abajo a lo mejor de tierra o de potencia, pero que no lleva conmutación. Nada más la de arriba lleva conmutación, y la de hasta abajo a lo mejor es pura alimentación. Sí, eso sería a grandes rasgos las consideraciones de diseño de PCB para el convertidor electrónico. Ok, muchas gracias. No, a ti. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos a la maestra Iliana Mabeli. Proceda, por favor. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Una pregunta, profesor. Mucho gusto saludarlo. ¿Qué ventajas tiene estos algoritmos, verdad? Porque aparte, pues hay otros, ¿verdad? Para minimizar las emisiones en las plantas termoeléctricas, por ejemplo. ¿Qué le ayudaría? Aquí tenemos una termoeléctrica. Entonces, ¿cómo ayudaría? ¿Cómo podría presentarse no solamente, bueno, esta técnica que usted nos presentó, ¿en qué ayudaría? Sí, maestra, mire, realmente los algoritmos de optimización se aplican hasta donde la imaginación alcance. Así es lo más corto que le puedo responder. Entonces, ahorita le comentaba yo que cuando se va a optimizar algo, se tiene que saber bien el comportamiento, maestra. Se tiene que saber muy bien el comportamiento y modelar ese comportamiento de forma matemática de la manera más precisa posible. ¿Para qué? Pues para que el resultado pues sea lo más ideal, pues. Entonces, definitivamente ese proceso de generar energía en la termoeléctrica y esa contaminación que está a la salida,
pues hay una involucración de un montón de parámetros, ¿sí? Sí, de variables, ¿verdad? Que son los De estándares. variables, exactamente. Entonces hay que modelar todo eso. Hay que modelar todo eso y ver, por ejemplo, qué es lo que yo puedo manipular para, pues ponerlo como variable de decisión, pues en el algoritmo, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas manipulables que yo tengo injerencia para poderlas poner en el algoritmo como variables de decisión? Modelar la función objetivo en función de esas variables de decisión y bueno, establecer qué es lo que yo quiero modelar. A lo mejor yo quiero maximizar la producción de energía de la CFE y minimizar la contaminación, ¿no? Entonces, probablemente esas dos pudieran ser mis funciones objetivo, pero pues tengo que desarrollar esas funciones objetivo en función, repito, de esas variables de decisión que yo pueda manipular. Entonces, digamos que ese es el punto más crítico del proceso de optimización, ¿verdad? Llegar a ese modelamiento y llegar a definir bien ese comportamiento para luego meterlo al algoritmo y correr el algoritmo y ya pues obtener la solución lo más ideal posible. ¿Por qué no, profesor, por qué no utilizó las redes neuronales, por ejemplo, para el desarrollo de esta técnica que usted nos está proponiendo? De hecho, sí, maestra, sí también se utilizan redes neuronales. Sí, es una técnica que también se llega a aplicar, pero le comento, pues mira, en electrónica de potencia, yéndome en específico por ese tema que yo abarco, hay muchas publicaciones que soportan el algoritmo genético, el NSGA2 y el 3 actualmente, como una herramienta que da buenos resultados, ¿sí? Y no difieren mucho de otras técnicas de optimización. Entonces, digámoslo a lo mejor así, por ese soporte, generalmente se toma este algoritmo, pero sí hay otros, o sea, le comentaba el enjambre de partículas, está cualquier otro algoritmo basado en métodos metaheurísticos, ¿no? Entonces sí, también se puede utilizar redes neuronales, ¿por qué no? Última pregunta, ¿qué software utilizó para su técnica que nos expuso el día de ahora? MATLAB. Ah, ok. Sí, ahí en MATLAB, las funciones yo no las hice. Yo descargué un paquete en MathWorks, que ese paquete se escribió para realizar las funciones del algoritmo NSGA2. Yo lo descargué y lo adapté a mi aplicación. Fui manipulando, por ejemplo, la función que evaluaba la función objetivo y metí todos los parámetros y pues de esa manera lo utilicé. Ok, lo utilizó de forma interpretativa, ¿verdad? Es lo que quiero entender, para sus variables. Sí, por así decirlo. Pues muchas gracias, profesor. No, gracias a usted. Ok, gracias maestra Mabel. ¿Algún otro participante que desee hacer una pregunta? Creo que no. Ok, en vista de la ausencia de preguntas, vamos a proseguir con la entrega del reconocimiento. En un momento, por favor. Le damos el uso de la voz al doctor Israel para hacer entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Les pido, por favor, me proyecten el reconocimiento. Agradecer a todos por su presencia, agradecer al doctor Alejandro por la ponencia, mis felicitaciones. Y voy a dar la lectura al reconocimiento que otorga la Universidad Politécnica de Sinaloa a través de la maestría en Ciencias Aplicadas al doctor Alejandro Lizárraga por su destacada participación en la presentación de la conferencia titulada Algoritmos de optimización aplicado a convertidores electrónicos de potencia, en el marco del primer coloquio
de intercambio de experiencias de investigación del programa de maestría en Ciencias Aplicadas, llevado a cabo el día 18 y 19 de noviembre del 2021 en esta casa de estudios. Firman el presente reconocimiento el doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, director de investigación y posgrado, y su servidor, el doctor Israel Benítez García, coordinador de la maestría en Ciencias Aplicadas. Enhorabuena y un aplauso para el investigador. Gracias. Antes de finalizar, les pido a todos los participantes, por favor, encender sus cámaras para tomar una captura de que todos estamos aquí. ¿Listos?